Vamos a hablar acerca de ciencia de datos. Es un concepto que creo han escuchado durante varios meses o años. Ciencia de datos, el arma estratégica de hoy. Y vamos a ver en esta presentación por qué podemos hablar de arma estratégica de hoy. Y cómo no solamente este es un tema que es importante para los ingenieros, sino también para personas en muchas profesiones. En este momento nos encontramos en la cuarta revolución industrial. La anterior revolución industrial, la tercera revolución industrial, se enfocó en la producción en masa, equipos electrónicos, computadores, que son cosas que seguimos y seguiremos utilizando. No obstante, la cuarta revolución industrial habla acerca o está enfocada en la inteligencia artificial, Big Data o datos masivos y muchas más cosas por venir. Ya desde hace algunos años hemos estado hablando acerca del poder de los datos. Hace unos años, por ejemplo, estuve asistiendo a este evento Big Data Innovation Summit. Esto fue un evento en Boston, en Estados Unidos, en donde directores de ciencia de datos de corporaciones y universidades grandes en Estados Unidos, en el mundo, hablaron acerca del poder estratégico de los datos. ¿Cómo podemos conocer el futuro con los datos, analizando los datos? Allí estuvo gente de Facebook, Twitter, TripAdvisor, MIT, Schneider Electric, etc. Aquí en la fotografía vemos, por ejemplo, al director de ciencia de datos de Twitter. Este fue un evento bastante interesante y la tónica común en las presentaciones fue, ok, ¿utilizas datos? Entonces obtienes conocimiento acerca de posibles compradores y entonces obtienes más dinero para tu organización. Ciencia de datos. ¿Qué es ciencia de datos? Es la ciencia o el estudio sistemático de los datos. Es tratar de obtener mediante ciencia conocimiento de los datos. Y la ciencia de datos se compone por la programación, matemáticas, estadística, inteligencia artificial. Y el aspecto más importante aquí es la inteligencia artificial, porque es lo más novedoso con nuevos algoritmos que están surgiendo en los últimos años y con el poder computacional que podemos utilizar ahora. Aunque la inteligencia artificial ya se ha utilizado desde los años 50, desde hace pocos años es que se le está sacando realmente el jugo a la inteligencia artificial. Y la ciencia de datos se ha popularizado mucho también porque ha surgido el concepto de Big Data. Hemos estado capturando datos durante años, pero no le hemos sacado el jugo a estos datos. La idea ahora con datos masivos es, bueno, tenemos todos estos datos en nuestra organización, ¿qué podemos hacer con estos datos? Con este gran volumen de datos que llegan a una gran velocidad a nuestra compañía. La idea con ciencia de datos es movernos de un análisis descriptivo que trataba de entender el pasado, por ejemplo con reportes, con gráficos acerca del pasado, un análisis diagnóstico en donde nos preguntamos ¿y por qué ocurrió esto en el pasado? Bueno, con ciencia de datos nos movemos más hacia el futuro, análisis predictivo, ¿qué ocurrirá en el futuro? Y análisis prescriptivo, ¿qué podemos hacer desde ahora para poder hacerle frente a ese futuro? La ciencia de datos, ya en términos formales, podemos definirla como el estudio de la extracción de conocimiento de los datos. En este artículo del año 2012 de Harvard Business Review podemos ver que ciencia de datos se define como el trabajo más llamativo del siglo XXI. Y si es llamativo, entonces realmente es importante hablar acerca de este tema. La ciencia de datos, como lo acabo de presentar, es una aproximación multidisciplinaria. No tienes que saber de todas estas áreas que he presentado como matemáticas, estadística, programación, pero si eres experto en una o dos de estas áreas, ya puedes ser un científico de datos. La ciencia de datos no se restringe únicamente a Big Data. También podemos tener conjuntos de datos pequeños y podemos tratar de sacar el jugo a estos datos con ciencia de datos. Y los científicos de datos hacen descubrimientos al nadar en esta gran cantidad de datos. ¿Por qué nosotros necesitamos entonces un nuevo concepto como ciencia de datos cuando hemos tenido la estadística, técnicas estadísticas desde hace tanto tiempo? Básicamente la diferencia entre
lo que hacíamos antes con estadística y lo que podemos hacer con ciencia de datos tiene que ver con la estructura de los datos. Los datos cada vez son más heterogéneos y no estructurados. Con estadística tradicional necesitamos tener datos extremadamente estructurados. No obstante, aquí podemos trabajar con video, audio, imágenes, etcétera, y de eso podemos obtener datos. También podemos decir que hay métodos de bases de datos tradicionales que hemos utilizado, que seguiremos utilizando, pero que estos métodos no se ajustan tanto como quisiéramos al descubrimiento del conocimiento. Cuando tú creas una consulta en una base de datos, creas un query, preguntas qué datos satisfacen este patrón o esta consulta. Por el contrario, nosotros cuando trabajamos en ciencia de datos tratamos de hacer que los datos nos hablen. El descubrimiento en ciencia de datos nos dice, bueno, qué datos o patrones interesantes, robustos, pueden aparecer de estos datos. ¿Qué modelos se pueden o pueden surgir mejor de estos datos? Es interesante ver que la ciencia de datos está envolviendo cada vez más cosas o técnicas tradicionales que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la estadística. Un componente clave, como lo mencioné, de la ciencia de datos es la inteligencia artificial. Y es interesante ver que hay libros, por ejemplo, de la editorial Springer, estos dos libros, en donde, aunque dicen en sus títulos que son libros de estadística, ustedes pueden ver allí en el contenido que hay muchos temas que tratan acerca de inteligencia artificial como tal. Entonces, ha habido como un shift, un movimiento entre lo que se hacía anteriormente en estadística clásica y en lo que se está haciendo ahora con el aprendizaje automático, que es una subárea de inteligencia artificial.